Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. ¿Saben una cosa? Hoy tenemos a alguien más con nosotros a través de FaceTime. Se trata de mi madre, que aunque se encuentra ingresada en el hospital recuperándose de un pequeño derrame, sigue vivita y coleando a sus 92 años. Está mejorando y, con un poco de suerte, dentro de poco volverá a estar en casa. ¿Qué tal, mamá? Está ahí. Lo que pasa es que es un poco tímida. ¡Habla más fuerte! ¡Di hola! Hola. ¿La han oído desde el control? Sí. ¿Hay alguien en el control? ¿Se ha oído? Bien, entremos en materia, Stacy. Dori va a seguirnos en directo mientras grabamos el programa. Hola, Dori. En fin, hoy tenemos malas noticias para el sector financiero. No solo contaremos con la presencia de la madre de Max, sino que además analizaremos un artículo de Ambrose Evans Pritchard del Telegraph, periódico al que recurrimos ahora que la cosa se vuelve a complicar. Por cierto, tu madre vivió la primera Gran Depresión, ¿verdad? Sí. Mamá, tú viviste la primera Gran Depresión, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ya nuestro primer titular. Naciones Unidas tiene miedo al tercer episodio de la crisis financiera mundial, para el que prevé unos incumplimientos de la deuda históricos. El tercer episodio de la incurable depresión mundial está aún por venir. Si los economistas especializados en comercio de Naciones Unidas están en lo cierto, el próximo capítulo traumático puede dar lugar al mayor jubileo de la deuda de la historia. Vamos, que nos espera un gran jubileo de la deuda, a juzgar por lo que vaticina la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Eso es lo que nosotros hemos dicho siempre, que las cosas malas siempre vienen de tres en tres, como las tres brujas de Macbeth. Esas que decían arderá el fuego y hervirá el caldero. También había tres bolas rosas en la histórica derrota que sufrió Ronnie O'Sullivan en el Teatro Crucible hace 3 años. Otro momento malo. Todo viene de tres en tres, ¿verdad, Ronnie? No me ha vuelto a llamar desde entonces. El caso es que el tercer episodio de la crisis va a ser el más devastador de todos, al igual que el tercer episodio de la tendencia alcista en el mercado del oro será el más explosivo. Ambas cosas van de la mano. Amber Evans Pritchard tiene razón. Espera, ¿cómo se llama? Ambrose. Ambrose Evans Pritchard. Eso es, Ambrose Evans Pritchard. El caso es que, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, solo en las economías emergentes, dejando de lado las occidentales, hay 25 billones de dólares de deuda corporativa. Eso es lo que dicen en las Naciones Unidas. Y el artículo sigue así. Gran parte del dinero se tiró a la basura, desviándose hacia unos sectores eminentemente cíclicos y basados en la renta con una importancia estratégica limitada a la hora de la recuperación, señala el informe de la CNUCYD. Y lo que es aún peor, estos países han importado los defectos de las finanzas occidentales sin que estén listos aún para lidiar con sus consecuencias, circunstancia que ha debilitado lo que la CNUCYD denomina el nexo beneficio-inversión, que es el que acaba siendo el motor del crecimiento y la prosperidad. O sea, que gracias a las redes sociales y a la tecnología, que es la que ha propiciado que podamos conectar en directo con tu madre desde una sala de urgencias de un hospital de Estados Unidos, a donde pensamos ir a verla, el mundo se ha vuelto muy pequeño. Y eso es precisamente lo que ha hecho que economías emergentes con ingresos medios como Tailandia, Malasia o China se hayan olvidado de la fase de desarrollo de la infraestructura y los sistemas financieros necesarios en su afán por convertirse rápidamente en estados especulativos como los occidentales, con todos esos derivados, esa deuda y ese apalancamiento. Están queriendo aplicar el modelo del casino Gulag a una estructura aún tambaleante. Sí, y eso se debe a lo barato que resulta acceder al crédito, con unas tasas de interés que los bancos centrales han rebajado hasta el 0%. Es algo que sucede de forma cíclica cada 7 u 8 años. Durante la crisis de ahorros y préstamos se monetizaron los certificados de depósito, lo que acabó con todos esos ahorros y préstamos. Una práctica que eso sí hizo que 1.100 banqueros acabaran con sus huesos en la cárcel. El problema fue que posteriormente cambiaron la ley para que todo lo que se había hecho durante esas crisis dejara de ser ilegal, lo cual generó el caldo de cultivo para la crisis de las .com, la de las hipotecas basura y la actual, que no es más que una extensión de esa mentalidad de que a uno siempre le irán mejor las cosas si dispone de un acceso ilimitado a los intereses al 0%, porque ese dinero no provoca crisis, aunque tengamos una cada 7 u 8 años. Lo que pasa es que lo que se nos viene encima es peor que lo que hemos tenido en los últimos 7 u 8 años. Vamos a ver el siguiente gráfico de la CNUCYD, que se remonta al 2007.
La línea de abajo representa a los países desarrollados. Pues bien, esa separación del 2007 fue la que provocó la crisis. Déjame que le enseñe el gráfico, mamá. Por cierto, tu madre está con mi prima. ¿Han visto qué pequeño es el mundo? ¿Va a ser cierto eso de que el mundo es un pañuelo? En fin, la otra línea, la de arriba, representa a los países en desarrollo, cuya relación entre deuda pagada y renta es elevadísima. Esa circunstancia acarrea una consecuencia extraordinaria. Algunos países están yendo hacia atrás, víctimas de una desindustrialización prematura. Muchos están más alejados del primer mundo que en 1980, a pesar de haber abierto sus economías y de haber seguido a pies juntillas el guión político internacional. Por eso, lo que recomienda la CNU-CYD es prácticamente una desglobalización y una supresión del neoliberalismo, es decir, de todas las políticas que ha puesto en marcha Obama durante su última legislatura y que Hillary Clinton dice en secreto que tiene previsto seguir llevando a cabo cuando llegue a la presidencia, con tratados de comercio como el TPP o la ATCI, justo aquello con lo que la CNU-CYD aconseja acabar, dado que esas economías se han convertido en casinos gigantes de los que cuando estalle la crisis solo quedarán las cenizas. Sí, hasta en la Biblia se hace alusión a un jubileo de la deuda que se celebró hace miles de años con el objetivo de eliminar el exceso de deuda. El problema es que vivimos en una era en la que la ingeniería financiera, unida a las políticas agresivas de los bancos centrales y a la existencia de una clase de banqueros de lo más cleptócratas, ha acabado con esos jubileos. Ahora bien, el jubileo final es inevitable. Acabaremos teniendo un nuevo acuerdo del estilo del de Bretton Woods que castigue esas políticas insostenibles. Voy a ver qué tal está mi madre. Seguro que aburrida con tu discurso. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué haces? Estoy viendo el programa. Sí. ¿Qué te han dado de desayunar esta mañana? Con lo que debemos quedarnos de todo esto es con la advertencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que nos avisa de que corremos el riesgo de adentrarnos en el tercer episodio de la crisis financiera. El primero empezó a finales del 2007 con la crisis hipotecaria de Estados Unidos, luego se extendió a los mercados de deuda europeos y ahora parece que va a provocar el derrumbamiento de las economías emergentes. Vamos a ver a qué achaca Naciones Unidas que hayamos llegado a una situación como esta. Naciones Unidas hace el siguiente diagnóstico. La supremacía de los accionistas y las finanzas del mercado liberal en su conjunto son las principales responsables, agravadas aún más por una rigurosa austeridad fiscal que ha privado a la economía mundial de la demanda necesaria. La receta que propone la organización es radical. El mundo ha de desterrar la ideología neoliberal y lanzar un nuevo pacto mundial, acompañado de fuertes inversiones en sectores estratégicos. Naciones Unidas aboga por el retorno del estado del desarrollo con una potente política industrial y apoyado por estrictos controles sobre los flujos de capital. Ya ves que lo que decía yo de que su receta era radical era cierto. Proponen justo lo contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y también de lo que se pretende hacer. Porque en un mundo con el TPP y la ATCI no habría control alguno sobre los flujos de capital. Vamos a ver un segundo gráfico de la propia CNU-CYD titulado Inversión de beneficios del sector privado en las economías desarrolladas y que se corresponde precisamente con la ideología que nos han impuesto en todo el mundo, por ejemplo en países con rentas medias como Tailandia, Malasia y los países latinoamericanos. El gráfico, que se remonta a 1980, contiene dos líneas. La azul oscura con trayectoria ascendente corresponde a los beneficios, mientras que la azul clara, que desciende, corresponde a la inversión privada. Pues bien, como vemos, antes la inversión representaba un porcentaje de la economía y por tanto de la productividad, del capitalismo y del futuro mucho mayor que los beneficios. Ahora lo único que se hace con la economía es saquearla. Todo el mundo ha adoptado el modelo del capital privado, que consiste en vaciar la empresa mediante recompras de acciones y... Dame eso. Aquí la clave está en eso de la supremacía de los accionistas. Este gráfico puede compararse históricamente con las indulgencias papales. Hace siglos, la gente entregaba dinero a los papás y ellos les garantizaban que irían al paraíso por la vía rápida. Pues bien, voy a explicarles qué es lo que se está haciendo ahora. Una empresa de Delaware establece un cortafuegos que le permite delinquir con total impunidad, contraer préstamos a interés cero y emitir acciones y opciones cuando le da la gana. Gracias a eso, consigue a su vez que una de las 4 grandes agencias de contabilidad manipule sus cuentas para que parezca que la empresa gana dinero, aunque en realidad no lo está haciendo, lo cual hace que aumente
exactamente el precio de las acciones y las opciones que se pueden liquidar. Lo malo es que todo eso hace que el valor de los productos que fabrica la empresa en cuestión no deje de disminuir, como vemos aquí. Sería comparable a la peste negra que está destruyendo la economía mundial y llevándonos al juicio final. No a una segunda resurrección de Jesucristo, sino una recuperación definitiva de la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Ya veremos de qué manera se manifiesta, si en forma de autoritarismo, como ha sucedido periódicamente en el transcurso de la historia, o si, como ocurrió con la Revolución de Estados Unidos, en forma de algo nuevo, con un gobierno por y para el pueblo. Yo soy proclive a pensar que con gente como Hillary al mando, vamos más bien camino del autoritarismo, al que también nos llevaría Trump con su actitud autoritaria. De hecho, en uno de los debates amenazó con detener a Hillary en el plató. Y ese es un acto de autoritarismo. Sí, pero Hillary amenaza con una guerra mundial, que es lo que mucha gente piensa que sacó a Estados Unidos de la Primera Gran Depresión. El caso es que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo está relativamente de acuerdo con lo que acabas de decir tú. Si los legisladores no logran mitigar las consecuencias negativas de las descontroladas fuerzas de mercado internacionales, la vuelta al proteccionismo podría desencadenar una espiral descendente que resultaría perjudicial para todo el mundo, señala el informe. Eso es lo que pasa con el Brexit. Sí. El discurso que nos llega desde el 10 de Downing Street dice que el Reino Unido busca abrirse al mundo para hacer negocios con él, pero poniendo fin a su relación con su mayor socio comercial, que no es otro que Europa. Eso es más bien proteccionismo. El Reino Unido está cerrando sus fronteras tanto a la inmigración como al comercio y al crecimiento. Lo único que pretenden los británicos es quedarse en casa comiendo pasta de levadura y retozar en los parques. El caso es que para no volver a un sistema autoritario ni populista hace falta cambiar la mentalidad de las élites que gobiernan el mundo, dado que las empresas ya no reinvierten sus beneficios en capacidad productiva, empleo ni crecimiento autosostenible. De hecho, ahora mismo la ideología dominante es la de los fondos activistas, que, como señala el artículo, están impregnados de la cultura de las recompras de acciones y de una incansable extracción de los beneficios. ¿Y cómo se acaba con eso? Es la mentalidad de las fortalezas. Sí. Los que viven tras los muros de una empresa sin tener que rendir cuentas, con acceso a cantidades de dinero infinitas y con la posibilidad de recomprar sus propias acciones y de emitir en cualquier momento opciones bursátiles a su favor, no va a querer cambiar el statu quo, por lo que votarán a alguien como Hillary Clinton. O a su marido Bill, que gracias a la ley de modernización de los futuros sobre mercancías o a la derogación de la ley Glass-Steagall contribuyó al nacimiento de la actual oligarquía. Dory, ¿lo está pasando bien ahora que estamos a las puertas de la Segunda Gran Depresión? Porque para usted va a ser la segunda. ¿Han visto? Le hace gracia. Mamá se ríe de todo. Ya lo vaticinó en su momento. Por cierto, que ha superado 2 depresiones. También vivió la de 1938. Vaya. En fin, tenemos que irnos. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más, aunque mamá ya no estará. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Puerto Rico para hablar con Mike Maloney, escritor, historiador monetario y director de cine. Ya se ha publicado el capítulo 7 de Los secretos ocultos del dinero, que trata sobre la velocidad monetaria, la deflación y la hiperinflación. Mike, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme, Max. Un placer estar en su programa. Muy bien. Uno de los temas estrella de este programa durante la crisis financiera acontecida entre los años 2007 y 2010 fue el debate inflación frente a deflación. Cuando los bancos centrales empezaron a rescatar a los bancos y a poner en marcha la flexibilización cuantitativa, la mayoría de expertos vaticinaron que se produciría un importante aumento de la inflación. Sin embargo, lo que hemos tenido ha sido deflación, una cuestión de la que le gusta hablar a usted. ¿Por qué ha sido así? En los años 2009 y 2010, todo el mundo predecía un aumento de la inflación o incluso una hiperinflación. La verdad es que se produjo un aumento tan considerable de la divisa base que al final acabamos generando hiperinflación en ella, un proceso que sigue vigente hoy, aunque solo sea para evitar un desplome de la proporción de la oferta monetaria basada en el crédito, que constituye la parte mayoritaria. Me refiero a la parte que crean los bancos mediante los préstamos de reserva fraccionaria. Hay una cosa que los que auguraban un aumento de la inflación no tuvieron en cuenta: la velocidad monetaria. Y es que, aunque a largo plazo los precios vienen establecidos por la cantidad de divisa que hay, a corto plazo quien los determina es la velocidad monetaria, que es la que provoca las subidas y bajadas de precios. Es cierto que el precio de los activos ha subido,
Pero lo que es inflación en el sector minorista no ha habido ninguna. Al contrario, más bien podríamos hablar de deflación como sucedió con la gasolina. De acuerdo. En otras palabras, en los años anteriores a la crisis, se produjo una expansión significativa tanto de la oferta monetaria como del crédito. Sí. Sobre todo gracias al mercado energético, que requiere un montón de capital, y como había mucha gente interesada en hacer prospecciones petrolíferas, se pidió prestado un montón de dinero. Eso lo que hace es impulsar el PBI, lo cual a su vez hace aumentar la demanda y por consiguiente el crédito, incrementando la oferta de dinero base. El problema fue que cuando estalló la crisis, aunque los legisladores decidieron seguir aumentando la oferta de dinero base, el crédito empezó a encogerse más deprisa de lo que crecía la oferta monetaria. Por lo que el resultado en términos netos ha sido una situación de deflación que seguimos teniendo con nosotros y que al principio muchos expertos, entre los cuales me incluyo, no lográbamos entender. Solo unos pocos, entre ellos usted, pusieron el dedo en la llaga y señalaron que lo importante aquí era la velocidad monetaria. Ya que gran parte de su trabajo habla de los ciclos, y más concretamente de los ciclos de riqueza, me gustaría saber en qué punto del ciclo considera usted que nos encontramos, Mike. Mire, Max, las burbujas inmobiliarias por todo el mundo han empezado a estallar. Por ejemplo, las de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, China y partes de Europa. Y ese elemento resulta tremendamente deflacionista. Estados Unidos está a punto de entrar en recesión. El país se encuentra en el tercer periodo de expansión más largo de toda su historia. Llevamos ya 7 años de periodo expansionista, cuando normalmente se producen recesiones cada 4 años y medio. Y de seguir así, pronto se convertirá en la segunda, aunque yo creo que la recesión ya ha empezado. La recesión es un indicador que cuesta identificar. Uno no se da cuenta de que está en recesión hasta que no lleva 6 meses en ella. Los acontecimientos que estamos viviendo hoy creo que acabarán desembocando en una implosión deflacionista. Y ahora encima tenemos intereses negativos en una serie de países que conjuntamente representan una cuarta parte del PBI mundial, con un proceso de creación monetaria mucho mayor que el primer, el segundo o el tercer programa de flexibilización cuantitativa. No en vano, el Banco de Japón y el BCE están inflando enormemente su base monetaria, sus unidades de papel moneda. De acuerdo. Vamos a hablar un momento del sistema bancario. El sistema bancario controla lo que ha venido a llamarse el sistema de reserva fraccionaria, que permite no solo que un banco solo esté obligado a tener en su poder una parte del dinero total que está depositado en él, sino que además pueda prestar dinero a un segundo banco que a su vez acumulará solo una pequeña parte de ese dinero en su balance general, mientras que el resto, la mayoría, se lo prestará a una tercera entidad. En eso consiste la velocidad monetaria, en ese ciclo, ese recorrido que hace el dinero por los distintos bancos. Cuando existe una gran demanda de dinero, se conceden numerosos préstamos y el ritmo al que circula el dinero, la llamada velocidad monetaria, aumenta. Sin embargo, cuando nos encontramos en un periodo deflacionista como el actual, la demanda monetaria disminuye, lo cual hace que la velocidad se estanque. La cantidad monetaria también puede disminuir a medida que la gente va saldando sus deudas y deja de pedir dinero prestado. De acuerdo. Eso es lo que pasa cuando la gente va saldando sus deudas. Los bancos suelen tener un montón de activos de deuda en las carteras de sus balances generales. El problema es que dicen que esos activos valen una cantidad X cuando en realidad no hay mercado para ellos y por tanto carecen de valor, por lo que se ven obligados a reestructurarlos. Una tarea a la que contribuyen los bancos centrales concediéndoles dinero a esas entidades para rescatar esa cartera zombie de títulos y activos de deuda. El problema es que ese dinero no se destina al consumidor, a las empresas ni a los gastos de capital, sino a la reestructuración de todo ese cementerio de activos de deuda. Sí. Los banqueros les han puesto una pistola en la cabeza a los políticos y los han amenazado con hundir la economía si les obligan a ajustar el valor de esos activos a su valor de mercado. Por eso puede decirse que tienen secuestrada a la economía. ¿Está de acuerdo? La verdad es que no tengo pruebas concluyentes de que así sea, pero sí.
Es cierto que los activos que obran en poder de los bancos solo valen el dinero por el que se pueden vender, y si todos los bancos intentan venderlos a la vez, su valor será igual a cero, como señala usted. Además, cuando estalla una crisis, las únicas instituciones interesadas en adquirir esos activos pagando su precio íntegro son los bancos centrales, que cuando los compran, crean una divisa base que no existía. Emiten un cheque sobre una cuenta cuyo balance es cero, lo que significa que ese dinero sale de la nada. Y no es que solo el concepto sea un concepto corrupto, es que es éticamente repugnante. Sí, cuando estalló la crisis de las hipotecas basura, la respuesta de los bancos centrales fue rescatar a los bancos emitiendo moneda a raudales. Un proceso que implica el intercambio de esos activos de deuda que figuran en los balances de las entidades bancarias por dinero fresco. Sí. Ese es el puente que se establece entre los bancos y los bancos centrales. Y como dice usted, Max, su valor es cero, salvo para los bancos centrales que no incurren en ningún costo de capital. Cuando compran algo, lo único que hacen es emitir un cheque falso. Pues ahora, 8 años después, la pregunta que se hacen los bancos internacionales, el FMI y el Banco Mundial es la siguiente. Si los balances generales de los bancos centrales han aumentado un 300, un 400 o hasta un 500% con toda esa deuda carente de valor que encima no pueden vender, ¿cómo se rescata a los bancos centrales? Porque los bancos centrales van a necesitar un rescate. Quizá tengan que recurrir al FMI y a su divisa, los derechos especiales de giro, para crear una entidad de préstamo de 100 billones de dólares. Algo así puede suceder. Es una posibilidad factible, Mike. El FMI podría rescatar a los bancos centrales emitiendo 100 billones de dólares en derechos especiales de giro, ¿no le parece? ¿Cree que puede haber algún otro escenario? Mire, el único escenario que imagino yo es el desplome generalizado, salvo en el caso de los metales preciosos que subirán indefinidamente. Cada 30 o 40 años, el mundo cambia radicalmente de sistema monetario y llevamos ya 44 o 45 años con el mismo, por lo que necesitamos uno nuevo. Cada vez que un sistema monetario empieza a agrietarse, los ministros de Economía de todos los países celebran una reunión de urgencia en algún lugar del mundo, como la Conferencia de Génova de 1922, la de Bretton Woods de 1944 o el Acuerdo de Washington de 1971, no recuerdo bien, que no sirvió para mucho porque el mundo ya había adoptado la norma del dólar. El problema es que el sistema monetario actual es el peor diseñado de todos. Yo, al igual que Jim Rickards, soy de la opinión de que nos espera un caos monetario más que una transición ordenada. La historia acabará repitiéndose. Se celebrará una reunión de urgencia a la que acudirán los ministros de Economía del G20 y una serie de economistas que tratarán conjuntamente de diseñar un nuevo sistema monetario a nivel mundial. Y los acontecimientos se precipitarán en cuanto los signos de la muerte de la norma del dólar se hagan visibles. El yuan acaba de añadirse a la cesta de divisas que conforman los derechos especiales de giro, pero un mes antes ya se habían empezado a vender bonos apoyados en la divisa del Fondo Monetario Internacional que podían pagarse con yuanes chinos. Ahí tenemos un importante indicio de la inminente muerte de la norma del dólar, Max. Permítame que dirija la atención de nuestros televidentes hacia un gráfico sobre el que tengo entendido que está usted hablando alto y claro estos días y que ilustra perfectamente el punto exacto en el que nos encontramos. Se trata de este gráfico sobre la velocidad monetaria. Resulta que, a pesar de ese discurso de que la oferta monetaria crece, aunque sea poco, y de que lo hará en el futuro, este gráfico lo desmiente todo. Parece el electroencefalograma de un moribundo, algo bastante desagradable de mirar. Así es. Este es el gráfico clave en todo ello, Mike. Es un gráfico que demuestra que la economía keynesiana no funciona. Los keynesianos creen que pueden bajar los intereses todo lo que quieran, crear oferta monetaria de la nada, y que por arte de magia todo eso acabe estimulando la economía. El problema es que ese dinero la gente no puede pedirlo prestado ni gastarlo.
lo único que hace es permanecer inmóvil en el balance general de los bancos, lo que significa que la velocidad monetaria de ese dinero nuevo es cero. La velocidad monetaria viene determinada por la psicología y el estado de ánimo de la opinión pública. Yo suelo decir que las cosas o son psicológicas o ciclológicas. Pues bien, la economía en ambas cosas es ciclológica en tanto en cuanto funciona por oleadas y ciclos de lo más lógicos. Y es psicológica porque esos ciclos vienen determinados por la psicología de la opinión pública. Si la opinión pública se siente bien, se endeuda y gasta. Esto hace que la velocidad monetaria sea elevada. En cambio, si la opinión pública tiene miedo, se queda en casa viendo la tele y no sale a cenar fuera. No hace el gasto con la tarjeta de crédito que genere ese recibo, que a su vez genere dinero. Y tampoco plasma su firma en un préstamo para la compra de un automóvil ni en una hipoteca para la adquisición de una vivienda. Cada vez que se concede un préstamo, ese dinero se crea para ser gastado. Un banco no ofrece un préstamo a un ciudadano de a pie si ese ciudadano no tiene previsto comprar algo sobre lo que el banco pueda establecer un gravamen. Ahí sí se crea dinero, cuando va a gastarse inmediatamente, y eso hace que la velocidad monetaria aumente y la economía crezca. Mike, tenemos que dejarlo aquí. Bien. Podemos bautizar a nuestra economía como la economía del pez dorado, del que dicen que se come a sí mismo. Mike, gracias por haber estado en el programa. Gracias, Max. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Mike Maloney de goldsilver.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Solo me queda añadir que durante la grabación de este episodio no se ha hecho daño a ningún pez dorado. Hasta la próxima. Adiós.